Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestra amada Trinidad y a Mamá María, por permitirnos iniciar este día en su presencia, pidiéndoles que nos ayuden a sentirnos verdaderos familiares de Dios. Muy buenos días, soy Leonor Rubiano de la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira. Y hoy vamos a orar con el Evangelio de Marcos 3, 31, 35. Marcos 3, 31, 35. Y en este Evangelio de hoy resuena un versículo que, si no lo leemos de la fe y en oración, puede crear confusión. Pues Jesús parece como desconocer a su familia, ¿cierto? Especialmente pues a su madre, cuando le dicen que ellos están allí y quieren verlo, y él responde que su madre y hermanos son los que escuchan su palabra y cumplen la voluntad de Dios. Aquí hay varias pautas que nos pueden ayudar en nuestra oración. Preguntarnos: ¿me siento familiar de Dios? ¿Siento su cercanía? Y es que en estos días de final de año, de comienzo de uno nuevo, pues se acostumbra, ¿cierto?, reunirnos en familia para compartir espacios de fraternidad que en el resto del año, por los afanes de la vida diaria, del trabajo, en fin, de los quehaceres, pues queda como más difícil, ¿cierto? Hacerlo pues en otro momento del año. En mi caso, pues yo tuve la oportunidad de compartir con bastante familia, momentos muy felices, también inclusive algunos días en el campo. Entonces no es que Jesús desconozca a su madre y familiares, sino que al contrario, ellos lo son, porque en especial María ha cumplido la voluntad de Dios. Es decir, que para Dios es más importante la familia, o más importante que la familia de sangre, es la familia en la fe. La familiaridad entonces no se mide, digamos, por estos lazos temporales, ¿cierto?, nuestro paso por la tierra, sino desde la fe. Y por lo tanto, quien anuncia su reino engendra hijos que nacen para la eternidad. Nacen de nuevo. Nacer de nuevo es valorar la propia salvación y la de los otros más que un parentesco, ¿cierto?, de sangre, digámoslo así. Y lo que Jesús está diciendo es que su madre María es bienaventurada porque ha cumplido en todo con la voluntad de Dios. Decía San Agustín que ella es dichosa por ser discípula fiel más que por ser la madre de Jesús. Una afirmación teológicamente muy fuerte, pero muy certera. Entonces, nuevamente puede ser una pregunta: ¿cómo podemos ser madre o hermanos de Cristo? Y Jesús Maestro nos da la respuesta: escuchando atentamente su palabra y haciendo la vida. Y así nos dice en Romanos 8:16: el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. He llamado a estas pautas conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué me resonó la pregunta acerca de qué es la voluntad? Y desde su etimología es un querer, es como un sinónimo de querer. Por lo tanto, también podemos decir que somos familiares de Dios cuando queremos lo que Él quiere, y sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, y por eso nos dejó ese mandamiento
de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que en el otro es en quien puedo ver mi semejanza con Dios, porque los demás seres de la naturaleza, animales, plantas, mares, ríos, montañas, bueno, todo lo que podamos contemplar, no pueden manifestar ni expresar el querer de Dios, simplemente porque en ellos no hay conciencia de eternidad. Es la gran diferencia entre el ser humano y los demás seres de la naturaleza. Dios nos muestra los medios para cumplir su voluntad, y así leemos en 1 Corintios 13, muy bien conocido este texto, como el himno del amor o de la caridad. También en la primera lectura de hoy de la carta a los hebreos que hemos estado orando en estos días, se nos recuerda que si nos limitamos a cumplir la ley por sí misma, pero sin que eso genere un cambio interior, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y hoy podemos también orar o valernos para nuestra oración del Salmo 39, que tiene como respuesta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y para comprender mejor esta voluntad nos puede ayudar el gran santo que nuestra iglesia celebra hoy, Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, quien reflexionó acerca de la voluntad, y de ella decía que tiene como dos dimensiones: una natural, que es ese querer o deseo en cada persona de hacer el bien, y la otra, una dimensión que él llamaba racional, y que tiene que ver con nuestra libertad. Pero ambas, ¿cierto?, el querer natural hacer el bien y la libertad conviven, ¿cierto?, van unidas, por lo que el natural querer del bien, de lo bueno, y la libertad ejercida racionalmente son el querer o voluntad propia de la persona, decía Santo Tomás de Aquino. Otro punto que nos puede ayudar hoy en nuestra oración es el de la familia, que en este evangelio nos habla sobre la verdadera familia de Dios, de Jesús. Y es que hoy vemos que este concepto es atacado permanentemente, porque se quiere destruir la familia, célula y base de la sociedad, y nos presentan modelos ajenos totalmente al querer de Dios de lo que es una verdadera familia. Decía San Juan Pablo II en su encíclica Familiares Consortio acerca de la familia cristiana que, abro comillas, en el anuncio de la palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad de que es y debe ser según el plan de Dios, presentándola como comunidad creyente y evangelizadora, en diálogo con Dios y al servicio de la vida. Recuerdo que en mi infancia, mi mamá en la nochecita, pues ya antes de acostarnos, como a las 7 de la noche, nos reunía para rezar el rosario. Y aunque pues uno de pequeño lo hizo más como una imposición, es una tradición, o era una tradición muy linda, que en algunos dejaba su semillita y después se podían ver sus frutos, ¿cierto? Creo que la importancia de orar en familia y sobre todo en inculcar este valor y este sentido de la trascendencia en los niños, en los más pequeños, porque ellos hoy en día están bombardeados de muchos antivalores y muchas veces en los colegios, por una malentendida tolerancia, pues no se habla de Dios, no se les habla de Dios. Entonces los invito hoy a pedir en oración y a nuestra familia del cielo, Trinidad y Mamita María, que nuestras familias sean templos de oración. Especialmente pedimos por aquellas que están alejadas de Dios,
por los que sufren violencia intrafamiliar, para que nuestras casas sean casas de oración. Les deseo a todos un feliz diálogo con el Señor y un bendecido día.